Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenos días, chicos. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 8, asignatura de lenguaje y comunicación para el 10º año de educación general básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Tenemos las citas cortas, las citas extensas y la paráfrasis. Todo lo que son citas nos permite referenciar documentos que no son de nuestra autoría. Para realizar alguna tarea, alguna consulta o un proyecto de investigación, solemos buscar información ya sea en internet o en libros. Esa información debe ser citada ya que no es propia de nosotros y no podemos plagiar, es decir, no podemos robar dicha información. ¿Qué es la cita bibliográfica? La cita bibliográfica corta es aquella que posee hasta 40 palabras o menos, de 4 renglones. Estas frases son exactas y breves. En el texto se indica entre comillas simple. Cuando la obra tiene solo un autor, nosotros podemos colocar la referencia en medio de la frase o al final de la frase. ¿Cómo se coloca la referencia? Si coloco al inicio, debe tener el nombre del autor y el año en el cual mencionó dicha frase. La frase, como podemos apreciar, siempre va a estar ubicada entre comillas. Una comilla de inicio y una comilla de final. Ejemplo, según Sarrión en el año 2010, la primera denuncia por solicitación ante el Tribunal de Cuenca fue en 1565. Entonces, doy a conocer el año exacto en el cual se dio esa información. De este mismo ejemplo podemos colocar la información al final de toda la frase. ¿De qué manera? De igual forma, ubico la frase entre comillas. La primera denuncia por solicitación ante el Tribunal de Cuenca fue en 1565, como menciona Sarrión, en el año 2010 y la página 77. Entonces, de esta manera puedo colocar yo la referencia ya sea al inicio o al final de la frase. Recordando que la frase puede tener hasta máximo 40 palabras. Yo no puedo copiar más de 40 palabras. Eso cuando la obra tiene un solo autor. Si yo me fijo aquí solamente Sarrión, es una sola persona. Vamos a ver cuándo se lo hace cuando la obra tiene 3 autores o más. En el caso de que dicha obra tenga 3 autores o más, se citarán todos ellos la primera vez que se haga la referencia. De ahí en adelante se utilizará solamente el apellido del primer autor, seguido por las siglas etc. y después del año de publicación. ¿Cómo se cita? De la misma manera, coloco la frase. Las teorías del aprendizaje cognoscitivo han sido importantes en este sentido. Hasta aquí termina la frase o la cita. ¿Quién dijo eso? Los señores Rojas, Vargas, González y Gutiérrez en el año 2007. Entonces vamos a conocer según la cantidad de autores que sea. Vimos ahorita lo que son citas cortas, es decir, cuando yo voy a copiar hasta máximo 40 palabras. Vamos a ver las citas extensas. Cuando las citas son extensas, emplean más de 40 palabras. Se suprimen las comillas, es decir, que ya no coloco las comillas, se coloca todo el párrafo fuera del texto, respetando la puntuación, escritura y orden. Se coloca en un nuevo renglón aplicando una sangría de 2.54 centímetros. Se omite alguna frase o palabra de las citas, se indica con una elipse, y en caso de insertar una frase o palabra para clarificar la cita, debe haberse puesto entre paréntesis cuadrados. Se debe citar la fuente completa. Ya es necesario tener el año, el autor, número de página. Al final del texto se coloca entre paréntesis la fuente de consulta.
En la bibliografía final aparecerá entre corchetes al final de la descripción bibliográfica la letra que corresponda. Tenemos aquí un ejemplo. Nos dice Keller en el año 1989. Se refirió al libro Xenobo en los siguientes términos. Como yo puedo apreciar aquí ya no son 40 palabras, son más palabras. Ya no hay comillas, se pone el texto tal cual está y se ubica las páginas de donde se copió. Se dice que el libro Sechenov fue popular en los intelectuales de aquella época. Esto puede deberse a que Pavlov lo leyó en su juventud y le causó una impresión profunda y perdurable. Incluso puede haberlo conducido hacia el campo de la fisiología y en último término de la fisiología del cerebro. Años más tarde, Pavlov lo describió como un real y brillante intento extraordinario para su época de representar nuestro mundo subjetivo en el aspecto puramente fisiológico. Entonces, todo este párrafo fue copiado y se enuncia al autor al inicio. Vamos a ver finalmente qué es la paráfrasis. La paráfrasis, a pesar de las citas cortas y extensas que nosotros podamos tener, es aquella que más se emplea, porque todo su documento de investigación no puede ser copiado. Por más que lo referencie, no puede ser copiado. La copia puede ser permitida hasta un 10 o 15% de todo el documento. En el resto del documento, nosotros debemos ocupar lo que es la paráfrasis. Se conoce como paráfrasis a la reescritura o a la expresión interpretada de una frase o párrafo, pero conservando la misma idea central o concepto. La palabra paráfrasis proviene del latín paráfrasis y su significado es traducible a imitación sin alterar o imitación directa. La paráfrasis es usada para ayudar a comprender la idea del texto, para resumir un texto, para hacerlo entendible a los niños o a cualquier persona que se quiera dar a conocer información. Decir una idea de algún autor con nuestras propias palabras sin perder la esencia del mensaje. Esta es la parte más importante. Aquí nos dice de manera más clara que es parafrasear. Parafrasear implica que nosotros vamos a decir lo mismo que dice el autor, pero en nuestras propias palabras. Es decir, que no voy a copiar textualmente, sino que yo leo, analizo e interpreto. Y en mis palabras describo lo que quería decir el autor. Eso es parafrasear. La referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica es un apartado que se ubica al final del documento, es decir, al final de su deber, al final de su trabajo, de su proyecto. Y en este apartado de la bibliografía, todas las referencias se presentan ordenadas alfabéticamente. Recordemos que inicialmente nosotros en las citas colocábamos ahí los nombres de los autores y los años. Pues esta referencia bibliográfica va al final y contiene enlistado, es decir, de manera ordenada, todos los autores que se mencionaron durante el trabajo. Están ordenados alfabéticamente por apellido, sin viñetas, con sangría, con cuerpo de letra menor. La información sobre puntuación y tipografía está implícita en la descripción y los ejemplos. Se emplea en tesis, proyectos de final de carrera, trabajos de grado, tesinas, etc. ¿Qué va a contener? Va a contener el apellido, la inicial del nombre, título en letra cursiva, qué responsabilidad ocupaba, es decir, si era director, era gerente, qué era, la naturaleza del trabajo y el lugar de la publicación. Entonces, estas referencias no es más que compilar todo lo que vimos anteriormente, pero al final del documento, es decir, se vuelven a escribir ahí al final del documento los autores que se mencionaron dentro de nuestro trabajo de investigación. Por ejemplo, García Alcázar, yo veo que va el apellido en mayúscula. El nombre va solo la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Año 2009. La ideología romántica en la restauración monumental en el siglo 19. Este es el nombre del documento de investigación que ella hizo. Ese es el título que tiene la tesis que ella realizó. La tesis se hizo en Cuenca, ediciones de la Universidad de Castilla de la Mancha. Entonces, este es un ejemplo de bibliografía, cómo se debe ubicar al final del texto. ¿Listo, chicos?
Por favor, en esta imagen nosotros podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Tenemos el número de teléfono, correo electrónico y sobre todo el horario de atención. En este horario de lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde, por favor, nos vamos a comunicar cuando tengamos algún tipo de duda o inconveniente respecto a nuestra tarea para poderle solventar. Actividades. ¿Qué vamos a hacer como tarea? Vamos a redactar un documento escrito de una hoja sobre un tema de interés que contenga citas bibliográficas, paráfrasis y bibliografía. Es decir que vamos a leer cualquier tema que nos guste. Puede, en este caso de la pandemia, podemos leer algo del COVID, si me gusta algo de la naturaleza, algo de artesanías, de lo que a mí me guste. Vamos a leer información y vamos a redactar un documento escrito, es decir, una hoja. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner el tema de lo que yo voy a hablar y empiezo a escribir. Dentro de esas escrituras debe haber al menos una cita bibliográfica, es decir, donde se mencione aquí entre paréntesis a un autor y el texto esté entre comillas. Debe haber paráfrasis, es decir, donde yo tenga información que he leído e interpreto en mis propias palabras. Y al final del documento, es decir, termino el documento, vamos a poner aquí bibliografía y voy a enlistar los autores que mencioné aquí dentro de mi texto. Si mencioné dos, pongo dos. Si mencioné tres, pongo los tres. Mínimo dos bibliografías, ¿ya? Entonces, esta es la actividad que debemos realizar. Como indicaciones generales, colocamos por favor la asistencia mediante el chat de Zoom, incluyendo dos nombres, dos apellidos. De igual manera, en las tareas escritas, especificar sus datos como nombre, curso y materia. La tarea la pueden hacer a mano o a computador, la extensión de la misma es una hoja. Vamos a colocar ahora sí obligatoriamente las fuentes de consulta porque es un trabajo de bibliografía. No olvidemos enviar nuestra tarea hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía. Muchísimas gracias chicos por su participación. Por favor no olviden encender sus cámaras para poder registrar la asistencia del día de hoy. Audio Jungle. De la asignatura de matemáticas, ¿no? Por favor, recuerden que tenemos el tiempo escaso, entonces vamos, yo doy inicio. Las preguntas vamos a tratar de resolverlas al final de cada nivel, por lo cual le pido a todos que estén atentos cuando ya le toque su nivel. Vamos a empezar con 10º año y tenemos lo que son la representación gráfica de una función, ¿no? En este caso, el tema que vamos a ver es cómo vamos a representar en un plano cartesiano lo que es una función, entendiendo que f de x consta de todos los puntos cuyas coordenadas se expresan mediante parejas ordenadas en la forma x y y que pertenecen a dicha función. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a ir con el ejemplo. Cuando tengamos esta función que solo tiene la incógnita de x, no sabemos cuánto vale x y solo tenemos y. Para lo cual, ¿cómo representamos esto en el plano cartesiano? Por favor, vamos a ver. La función, por favor, copiará a las personas que estén en el hogar, las que estén en el trabajo, prestar atención. F de x es igual a 3 menos 1, ¿no? Esa es la función que vamos a representar. ¿Qué nos dice? F de x es igual a 3 menos 1, ¿no? F de x era igual a 3 de x menos 1, ¿verdad? Esa es la función que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a representar esto cómo vamos a resolver este ejercicio? Siempre vamos a trabajar con una tablita donde nos dé los valores de tanto de X como de Y, ¿no? Entonces vamos a hacer la tabla. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que se pueda entender el tema más que todo, ¿no?
Recordarme de apagar el micrófono, por favor. Las personas que estén prendidos, porque si no, yo silencio el micrófono a todos y ahí tenemos inconvenientes que no podemos, no, pues no se puede entender, ¿no? Entonces hacemos la tablita siempre, donde tenemos los valores de X y tenemos el valor de Y, ¿no? Siempre para el valor de Y vamos a trabajar con 3 puntos, que son 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Esos son los valores que siempre vamos a trabajar. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. Esos valores son universales, ¿no? Siempre partimos de los 3. ¿Podemos tener más valores aparte del 3? Por supuesto. Si la gráfica en la curva no nos enseña bien cómo está delimitada, podemos darle más valores. Desde el 5, 4, 5, 6 podemos irnos hasta el infinito, ¿no? Pero siempre con estos 3 números generalmente ya nos da la gráfica, ¿no? Entonces, si decimos, ya decimos, ¿no? Que nos da estos 3 valores. 3, 2, 1. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Espérenme un ratito. Acá es X y acá es Y. Tenemos estos valores, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos los valores ya predestinados? Vamos, por favor, a hacer solo el reemplazo. Solo el reemplazo y operaciones básicas. Reemplazamos y operaciones básicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos, la función es 3x menos 1. En la x vamos a reemplazar por cada uno de nuestros valores, ¿no? Las personas que tengan una calculadora a la mano de pronto en futuras operaciones un poquito más grandes, siempre es bueno tener rápido la calculadora porque lo que importa ahorita es el proceso, más no el resultado, porque el proceso nos va a permitir saber si hacemos bien o no la gráfica. Entonces tenemos 3x menos 1. ¿Qué nos quiere decir? Que vamos a reemplazar x, que en este caso el primero es 3, ¿no? 3. Reemplazamos y nos da como resultado 3 por 3, 9. 9 menos 1. 9 menos 1, 8. ¿Listo? Y así tenemos el primer valor. 8, 3 en las X, reemplazando con 3, 8 en las Y. Posteriormente hacemos eso con todos los valores, que para el efecto de la clase lo vamos a hacer solo con uno más. Tenemos el siguiente, 3 por 2, reemplazamos en X2, ¿no? 3 por 2 menos 1. Recordando que la función es 3x menos 1. Estamos reemplazando x. 3 por 2, 6. 6 menos 1 es igual a 5. Así con todos los valores. Entonces, ¿cómo nos va a dar? 3, 5 con 1. ¿Cómo nos quedaría? 3 por 1, 3 menos 1, 2. 2 con 0. 3 por 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Ya estoy sacando los valores sin hacer el proceso de cada uno. Efectos del tiempo. Dígame si se entiende o no se entiende y yo sigo reemplazando con uno más porque no podemos alargar tanto. ¿Se entiende? Lo que estamos haciendo, estamos solo reemplazando el valor de X por los valores que tenemos en la tabla. Por ejemplo, tenemos el segundo, que es el que estamos, ¿no? 3 por menos 1. Estamos acá, por favor, estamos acá. 3 por menos 1 y menos 1. Menos 1. 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 y menos 1 es menos 4. Y lo reemplazamos acá, ¿no? Menos 4. Después tenemos menos 2. 3 por menos 2, menos 3 por 2, 6. Menos por más, menos. Menos 6. Menos 6 y menos 1, menos 7. Y el último tenemos menos 3. 3 por 3, 9. Conservamos el signo que es negativo, menos 9. Menos 9 y menos 1, menos 10. Estos son los valores que nos está arrojando al momento la función reemplazado 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 y menos 3, ¿no?
Una vez teniendo estos valores, trazamos nuestro plano cartesiano, que está dividido en dos, ¿no? Eje de las X, eje de las Y. X, Y, X negativo y Y negativo, ¿no? Recordando 1, 2 y sucesivamente, menos 1, menos 2, y nos extendemos de igual forma, menos 1, menos 2, por supuesto que esto no está en escala, ¿no? Ya esos cuadernitos, cada cuadrito vale 1 centímetro y tienen que hacerlo ya de manera mucho más elaborada, ¿no? Y procedemos simplemente a ubicar los puntos que tenemos en nuestra tablita, que tenemos 3 en las X, 8 en las Y. Entonces, si tuviéramos acá ya el 3 en las X, a ver, 3 en las X y 8 en las Y. ¿Cómo nos daría este punto? ¿Dónde nos daría? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? Vamos solo reemplazando, ¿no? 2 en las X y 5 en las Y. El 8 generalmente nos da por acá. 3 en las X y 8 en las Y. Vamos a hacer el 8. Y el primer punto que nos va a arrojar es... Espera un ratito que estoy con esto. 3 en las X y 8 en las Y, ¿no? 8 en las Y, el primer punto es este, ¿no? El otro 2 y 5. 2 en las X y por acá digamos que está el 5. Recuerden que yo no estoy haciendo escala, ¿no? Ustedes ya sí lo hacen a escala. Y así vamos ubicando y por lo general la recta nos va a salir ya con 2 puntos. Podemos darnos cuenta que la recta nos va a salir, por lo general va a salir algo similar a esto. Y tenemos resuelto la función solo reemplazando los valores de nuestra tablita. ¿Tienen alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, 10º año. Estamos solo reemplazando, ¿no? Reemplazamos los valores de la función y posteriormente vamos al posteriormente vamos a lo que es la gráfica en el plano cartesiano, que no es ninguna novedad. El plano cartesiano ya lo vieron en niveles anteriores, entonces eso no tenemos básicamente por qué revisar. Estamos viendo lo que es las funciones y reemplazándoles en cada uno, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ayúdenme en 10º, por favor. Si no, pasamos. ¿No? Muy bien. Voy a volver entonces a lo que es la presentación, ¿no? Estamos viendo lo que es la función 3x menos 1, ¿no? Listo. Eso es básicamente como con 10º año lo que teníamos que observar, ¿no? La representación de una función, ¿no? Con la tablita de x y y, con los valores que tenemos y posteriormente representarlas en el plano cartesiano. Listo. Para 10º año, para finalizar, no se olviden que todas las consultas, deberes en cuanto a evaluaciones se requiere. Yo les atiendo de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, por favor. Siempre y cuando tienen alguna duda, ya saben, yo les solvento por medio de una llamada o si no, les envío un mensaje, ¿no? Recuerden, las clases quedan grabadas al final de la jornada, se les sube para que puedan revisar. El envío de deberes, tareas de evaluaciones, saben, al Departamento de Bienestar Estudiantil, yo les dejo el número ahí. Pueden dar captura, copian o al momento que revisen la clase también ahí queda grabada, ¿no? La actividad que tienen que hacer va a ser realizar un ejemplo similar al que vimos en clase. Entonces, si, por ejemplo, en clases observamos f de x es igual a 3x menos 1, ustedes pueden hacer 2x más 4. Así, cualquiera que ustedes se acomoden, ¿no? Y hacemos la tablita, resolvemos cada uno reemplazando x y posteriormente lo vamos a representar en lo que es el plano cartesiano. ¿Listo? Eso con 10º año. Audio Jungle.
En décimo vamos a hablar sobre las características de la reproducción en vertebrados, ¿ya? Habíamos quedado hablando ya un poquito en la clase anterior de lo que es la reproducción, pues nos vamos a enfocar en este caso en los peces, ¿no? Que tienen una fecundación externa precisamente porque la hembra elimina sus óvulos, el macho elimina sus espermatozoides y la fecundación se da en el agua, ¿sí? Que es el caso de los peces, ¿no? En el caso del caballo de mar, la hembra transfiere los huevos a una bolsa del macho, ¿sí? Que es quien los fecunda. En el caso de los anfibios, ¿cómo se da la reproducción? Normalmente esta fecundación también es externa, ¿sí? La mayoría son ovíparos, sufren metamorfosis. En este proceso de metamorfosis es un proceso de cambios. Tengo aquí una secuencia que podemos ver gráficamente. Se ponen los huevos, el embrión crece, ¿sí? Rodeado de una envoltura gelatinosa, ¿no? Tiene una apariencia del huevo. De eso sale el renacuajo, que tiene branquias. Estas van a través de un proceso de maduración en donde aparecen las patas, ¿sí? Crecen las patas anteriores y la cola también empieza a desaparecer, ¿sí? Y generamos lo que es el adulto que ha generado el desarrollo de branquias, ¿sí? Y una capa recubierta de piel que le ayuda a protegerse de la superficie terrestre, ¿sí? Es decir, que los anfibios, la característica principal es que tienen dos etapas, ¿no? Una vida en el agua y otra sobre la superficie terrestre. Tenemos la reproducción en los reptiles, animales terrestres, una fecundación interna, ¿sí? El macho es quien deposita el esperma en el interior de la hembra y se reproducen a través de huevos. En el caso de las aves, son animales terrestres, presentan en este caso lo que se conoce como dimorfismo sexual. Su fecundación es interna, es decir, hay el apareamiento del macho con la hembra en el vientre materno, ¿sí? Es decir, en la madre. Su fecundación ovovivíparos, es decir, que ponen los huevos y eclosionan en el medio exterior. En el caso de los mamíferos, dentro de los cuales estamos incluidos nosotros, ¿sí? La fecundación ocurre en el útero, se apoyan bajo la protección de una placenta para el desarrollo del embrión, ¿sí? Tenemos algunas excepciones. El caso del ornitorrinco, que se los conoce como mamíferos muy primitivos y tienen pelo, producen leche, pero se reproducen por huevos. Es el único mamífero que se reproduce a través de huevos, ¿no? Y existe también el caso de los marsupiales, que no se desarrollan completamente en la placenta, sino que salen de cierta manera inmaduros, ¿sí? Y terminan la madurez del feto, del nuevo individuo, en una bolsita que se la conoce como marsupio. Es muy importante, por favor no rayemos la pizarra, chicos, muchas gracias. En el caso del sistema inmunitario y los virus, que es otro tema que nos corresponde hablar, ¿sí? Además de la reproducción, nosotros vamos a ver que este sistema inmune es el que hace que se produzcan las defensas en el cuerpo, de forma que podamos contrarrestar el ataque de invasores o de organismos extraños que puedan ingresar a nuestro cuerpo. Dentro de este nosotros vamos a diferenciarlo en dos tipos. Vamos a poder encontrar lo que es el sistema inmune, que precisamente está compuesto por células de protección como glóbulos blancos y algunos otros, ¿no? Y también vamos a tener lo que es el sistema linfático, que participa también en el proceso de inmunización. Otro sistema que nosotros trabajamos de forma conjunta es el sistema circulatorio humano, ¿no? Que es el encargado del transporte de sustancias, ¿sí? Nutrientes, desechos, grasas y principalmente el ejemplo más representativo de este es la sangre, ¿no? El que es el que se encarga de llevar incluso el oxígeno a través de todo nuestro cuerpo, ¿no? Ingresa al corazón a través de los pulmones, limpiando también la sangre para un nuevo proceso.
Y con estos dos sistemas es muy importante identificar algunas barreras de defensa que precisamente se encuentran en la sangre, ¿no? Barreras mecánicas, barreras químicas y barreras biológicas. Dentro de estas barreras, nosotros vamos a identificar algo muy importante, ¿sí? Que son las barreras que nos van a ayudar a protegernos principalmente de factores externos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de este sistema, podemos identificar a las barreras de defensa, especialmente a las mecánicas que las diferenciamos porque las encontramos en la piel, en los vellos de la nariz y también dentro del organismo. En las barreras químicas, en cambio, hacemos referencia a lo que es la cera de los oídos, algunas enzimas que se pueden presentar y que nos ayudan a contrarrestar algunos factores, lágrimas, sudor, que sirven como mecanismos de protección. Y dentro de las barreras biológicas vamos a encontrar principalmente la flora intestinal, es decir, microorganismos que nosotros podemos encontrarlos en el cuerpo y que nos ayudan a combatir cualquier tipo de invasor que ingrese en nuestro cuerpo, ¿sí? Con esto es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Que para estas barreras nosotros tenemos la participación de algunas células. Tenemos la presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos o también conocidos como plaquetas, y tenemos algunos otros, voy a agrandar un poquito la imagen para que se los pueda apreciar, lo que son los blastocitos, los leucocitos, los eritrocitos, los monocitos y los linfocitos, que precisamente son células de defensa que se encuentran en todos los seres humanos. En unos en menor proporción, por eso tienen menos defensas, en otros en mayor proporción, por eso tienen mayor protección en su organismo. Y si no hay ninguna inquietud, ninguna pregunta, esta es la actividad que corresponde a 10º en este caso. Inquietudes, por favor, de cualquiera de los 3 paralelos, háganme saber. No, Licen, gracias. Ok, si no hay ninguna duda, dejo de compartir pantalla. ¿Me ayudan, por favor, con sus cámaras? Audio Jungle. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 8, asignatura de Ciencias Sociales para el 10º año de Educación General Básica. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. ¿Qué es el neoliberalismo en el Ecuador y qué consecuencias ha acarreado debido a los acontecimientos que se han llevado a cabo? Anteriormente nosotros ya hemos revisado todo lo que es el neoliberalismo a nivel global. Después se lo hizo a nivel de Latinoamérica. Y el día de hoy nos vamos a centrar en nuestro país, el Ecuador. Surgimiento del neoliberalismo en Ecuador. La aplicación del modelo neoliberal en el Ecuador, al igual que el resto de los países de la región de América Latina, se desarrolló a partir de los años 80 en el siglo XX y constituyó un proceso de reformas económicas denominado estabilización y ajuste estructural, con la finalidad de obtener nuevos equilibrios macroeconómicos acorde con el camino trazado para cambiar la estructura productiva y obtener un mayor ingreso de divisas en el país. Entonces, en el Ecuador se trató de implementar esta metodología para generar una reestructuración económica, de tal manera que el país sea más estable económicamente y genere ingresos periódicos estables sin caídas en los precios, ¿ya? ¿Cuáles son los ejemplos de los gobiernos neoliberales que ha tenido el Ecuador? Este camino empresarial fue iniciado por el gobierno de León Febres Cordero del año 1984 al 1988. En este gobierno se dieron varios cambios a nivel macroeconómico, es decir, a nivel económico de todo nuestro país.
La continuidad y consolidación del neoliberalismo se evidenció en el periodo del gobierno de Sixto Durán Ballén, en el periodo de 1992 a 1996. Se afianzó el neoliberalismo de la presidencia con Yamil Mawad en el periodo de 1998 al año 2000. Se llegó a continuar con políticas aperturistas en el gobierno de Gustavo Noboa del año 2000 a 2003. En el gobierno de Lucio Gutiérrez del 2003 al 2005 se aplicaron políticas dirigidas a la liberación de precios. Entonces, cada uno de estos gobiernos fue aportando al desarrollo del neoliberalismo, aunque sin embargo se vieron grandes consecuencias que repercutieron a la economía debido principalmente al cambio de moneda. Yamil Mawad estuvo o se mantuvo 529 días en la presidencia de la República del Ecuador. Mediante un decreto ejecutivo, el número 685, ordenó el congelamiento de los depósitos de los ahorristas en el sistema financiero. Posterior a ese congelamiento del dinero, ¿qué implica este congelamiento? Algunas personas deben tener ya conocimiento a lo que me estoy refiriendo. Se habla de que sus cuentas bancarias quedaron bloqueadas, de tal manera que usted no podía retirar el dinero que ahí tenía. Posterior a este decreto, se inició la dolarización. Luego de la dolarización, luego de que él la instituyó, fue derrocado ya que representó una gran pérdida a nivel de equivalencia que tenía del sucre hacia el dólar. Por esa equivalencia que tenía, representó una pérdida para las personas que tenían ahorros en dichas cuentas bancarias. Posteriormente, se fue a Estados Unidos, fue enjuiciado y de cierta manera tuvo una sentencia mediante el Código 257 del Código Penal, donde se le determinó una sanción de 8 a 12 años de prisión debido al delito que había cometido. ¿Qué consecuencias trajo esta aplicación del neoliberalismo al Ecuador? Las políticas neoliberales en el Ecuador se pueden explicar en un conjunto de medidas netamente económicas de la emergencia favorables a la corporación. Ejemplo de la materialización de privatizaciones a gran escala, profundos recortes en lo que se refiere a un gasto social. Los gastos sociales son aquellos destinados principalmente a lo que es salud y educación. Entonces, debido a este proceso implantado, hubo una reducción en el presupuesto que se tenía para ese gasto social. En el año 2000, el Estado ecuatoriano se encontraba debilitado con un gran déficit fiscal, una enorme acumulación de deuda externa, además de cartas de intención del Fondo Monetario Internacional y una deuda social que debía ser pagada. Es decir, el país no estaba generando ingresos, su economía estaba mal, no había producción y adicionalmente existía un gran valor de deuda que ustedes saben que eso va incrementando paulatinamente por los intereses a los cuales se hicieron dicha prestación de dinero. El neoliberalismo predominó en el mundo hasta fines del siglo XX. Las políticas neoliberales alentadas por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos lograron a veces estabilización monetaria y reducción de la inflación, pero generaron profundas diferencias entre ricos y pobres, al mismo tiempo que amplios sectores de la población fueron lanzados a la pobreza extrema. Es decir, que hubo una clara diferenciación, ya que así haya cambiado la moneda, quienes tenían mucho dinero podían adaptarse a ese cambio y por su parte mejor invertir y generar más ganancias. Pero quienes no tenían dinero o quienes sus cuentas fueron congeladas se quedaron netamente sin nada y tenían que volver a empezar de cero. En el año 2000 se generó en el Ecuador el congelamiento de los depósitos bancarios, lo que dio paso al denominado feriado bancario, lo cual generó miles de ecuatorianos perdieron su dinero. Tras dicho feriado, se anunció el cambio de moneda, ante lo que se determinó la oficialidad del dólar como el medio de cambio y pago oficial. Con la devaluación de la moneda oficial, el sucre, en aquel momento millones de personas perdieron sus depósitos. Esto provocó un considerable aumento en la pobreza, pérdida de hogares de sus activos líquidos, incremento de la desigualdad y un gran daño familiar a partir de la migración de una parte importante de la población ecuatoriana hacia diversos países. Tras este periodo bancario que estamos mencionando,
se dio el periodo donde mayor migración hubo a nivel de la historia en nuestro país. Al ya no tener una fuente de ingresos, al haber perdido su dinero, la gente optó por migrar, ya sea de manera ilegal, a otros países con la finalidad de buscar algún trabajo y de ver la manera de solventar a su familia. A la par de la migración también se dio la destrucción de varios hogares, ya que los padres abandonaban generalmente a los hijos con sus abuelos o demás, para poder ir a trabajar y buscarles un sustento para un futuro mejor. Con un nuevo mandato presidencial en el año 2003, se llegó a emplear por parte del gobierno de turno una retórica populista, cuya finalidad era la confrontación del pueblo contra la oligarquía corrupta. No obstante, la agenda económica que dicho gobierno adoptó las políticas neoliberales de los últimos 20 años, se firmó una nueva carta de intención. Ello generó un menor gasto social, austeridad fiscal, congelamiento de salarios y destinación de una parte importante de los ingresos fiscales al pago de la deuda pública. Después de 25 años de una etapa neoliberal en el Ecuador, se llegó a revelar la necesidad de materializar un modelo alternativo ante el inminente fracaso del modelo neoliberal. Su impacto negativo, por ende, la obligación de cubrir las demandas sociales acumuladas con el transcurso de los años. Entonces, en esta época se hizo una evaluación y se llegó a determinar que a pesar de todos los recortes que se había hecho, de todo el modelo que se había implementado a nivel económico, el país no estaba surgiendo, al contrario, se encontraba mucho más estancado. Listo, chicos. Por favor, en esta imagen nosotros podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Tenemos mi nombre, mi número de teléfono, correo electrónico y sobre todo el horario de atención. En este horario designado del día lunes a jueves, de 4 a 6 de la tarde, por favor, nos vamos a comunicar vía WhatsApp para solventar cualquier tipo de duda o inquietud que usted tenga respecto a la tarea o a la asignatura en general. ¿Qué vamos a realizar como tarea? Realizar un organizador gráfico sobre el neoliberalismo en el Ecuador. Entonces, acá a la derecha, nosotros tenemos un ejemplo de organizador. Usted no lo va a copiar tal cual como está, sino vamos a resumir en nuestras palabras lo que nosotros entendimos y elaboramos un organizador gráfico, explicando qué es el liberalismo en el Ecuador, no sé qué periodo fiscal duró y qué afectaciones o qué consecuencias se tuvieron. Es decir, lo más importante, mediante un elemento gráfico como este organizador que tenemos en pantalla. Como indicaciones generales, por favor, colocamos nuestra asistencia mediante el chat de Zoom, 2 nombres, 2 apellidos, al igual que en las tareas, junto con su curso y materia para que no se transpapelen y puedan ser calificadas. La tarea, ya sea que la realice a mano o a computador, la extensión es de una hoja, es decir, una carita. Si consultamos algo del internet, por favor colocar referencias, es decir, la fuente de donde se consultó. Y no olvide enviar sus tareas hasta el día viernes 12 del mediodía. Muchísimas gracias, chicos del 10º año, por su participación. Me ayudan, por favor, habilitando sus cámaras para registrar la asistencia del día de hoy. Audio Jungle. Muy buenos días, chicos. Vamos a dar inicio el día de hoy con nuestra clase de emprendimiento. Vamos a continuar viendo lo que veíamos la clase anterior, ¿no? En este caso nos corresponde hablar sobre lo que son cuentas de activos, ¿sí? A medida que necesitemos hacer alguna pregunta, por favor, van a abrir sus micrófonos. De lo contrario, mantengámoslos cerrados, por favor. ¿Sí? Vamos a hablar entonces sobre lo que son las cuentas de activos. ¿Sí? Este tema está enfocado para 8º, 9º y 10º, ¿no? Por favor, tomarlo en cuenta, ¿sí? Vamos a mencionar en esta lección principalmente lo que es la cuenta T, ¿sí? Que se conoce generalmente cuando nosotros generamos un crédito o también realizamos un débito, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta y tener muy claro que una misma cuenta puede ser registrada en varios valores, ¿no? Recuerde que en la clase anterior nosotros hablábamos de algo que tiene que ver con el debe y el haber, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a continuar identificando la cuenta del activo, ¿sí?
Vamos a hablar entonces sobre lo que son los activos en esta ocasión, enfocándonos en la caja, ¿sí? Cabe mencionar que en esta parte debemos tomar en cuenta que la caja está mencionando o indicando que esta cuenta se registran los valores de dinero, ¿no? Que tienen físicamente un emprendimiento o una empresa, o sea, billetes o monedas que nosotros estamos manejando, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a la parte que debitamos, podemos hacer referencia a los siguientes ejemplos, ¿no? Ventas al contado, inversiones del socio o emprendimiento, cobros que se hacen en facturas a los clientes, o también se puede tratar de dinero que se presta a una institución financiera, ¿no? En este caso, podemos hablar de cooperativas, de bancos, ¿sí? Y de cualquier otro tipo de institución financiera de la cual se adquiera dinero. En la parte que mencionamos que se acredita, hablamos de depósitos al banco de los fondos que se tienen en caja, pagos en efectivo, o también se puede tratar a retiros de efectivo por parte del dueño, ¿sí? Y entre otros factores, ¿no? No son los únicos. Cuando hablamos de esta partecita de los activos, también podemos hacer referencia a el banco, ¿sí? Aquí, en cambio, se van a registrar los valores que se tienen en la cuenta de una institución financiera, solamente instituciones financieras, ¿no? Sea una cuenta de ahorros, en una cuenta corriente, lo que la institución, en este caso, o emprendimiento, haya decidido tener o manejar, ¿sí? De igual manera, vamos a hablar de una parte en donde se debita principalmente todos los depósitos que se realicen en las cuentas, ¿no? Y cuando se acredita, también estamos hablando de cheques girados por pagos efectuados, por retiros de las cuentas de ahorros, entre muchos otros que se pueden presentar, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de retiros. Otra, tenemos las cuentas por cobrar, ¿sí? Vamos a hablar de las ventas de crédito y cuando se acredita de la cancelación de facturas a clientes y de devoluciones que se pueden presentar, ¿sí? Se refiere principalmente a los valores que se tienen que cobrar a los clientes como producto de una venta, ¿sí? Entonces, por favor, hay que tomar en cuenta eso. Tenemos otros valores que se mencionan que son los inventarios, ¿sí? Dentro de los inventarios vamos a registrar los bienes de la producción o también de la comercialización que la institución tiene, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos que se debitan? Vamos a ver qué tenemos. Una compra de materia prima o suministros de producción. También pueden estar dentro de esta la compra de productos para la venta. Principalmente nosotros realizamos una maquila, ¿no? Es decir, que compramos productos para volverlos a vender. Se acreditan por cancelación de facturas a los clientes y también por devoluciones, entre otras cosas. Tenemos el equipo de cómputo que registran los equipos relacionados con software y hardware, ¿sí? Es decir, aquellos que podemos palpar y aquellos que no, pero refiriéndonos a equipos de cómputo, ¿no? Tenemos cuando se debita principalmente por compra de computadoras, impresoras, software y algunos otros equipos, ¿no? Aporte de los socios en estos bienes principalmente. Se acredita con la venta de equipos y también cuando se da de baja a otros que de pronto ya quedaron obsoletos, ¿no? Cuando hacemos referencia al terreno, se registran los lotes de terreno donde funciona el emprendimiento o donde va a funcionar el emprendimiento en un futuro. En este caso se debitan la compra de lote o finca, el aporte de los socios, en este caso se toma en cuenta, ¿no? Se acredita principalmente la venta de lote, pero todo esto va a tener algunos factores de los que depende, ¿no? Vamos a tomar en cuenta también, además de estos que acabamos de ver, pueden presentarse otros, ¿no?
como por ejemplo la presencia de un edificio en donde se deben registrar todas las condiciones, todas las construcciones, perdón, civiles. Estamos hablando de oficinas, locales, galpones, almacenes, lugares en donde se almacene la producción, ¿sí? Podemos hablar de muebles y enseres, en donde debemos registrar todo lo que es inmobiliario del emprendimiento. Vehículos o naves, cuando se registran alguna unidad de transporte que tiene el emprendimiento. De maquinaria, ¿no? Donde debemos registrar toda la maquinaria utilizada dentro de la producción. Podemos hablar incluso de activos biológicos, ¿no? En donde se registra el inventario de animales, plantas, esto principalmente cuando se trata de emprendimientos agrícolas, ¿sí? Y con esto nosotros, como mencionaba, vamos a ver también el tipo de depreciación de estos activos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la depreciación, hablamos del manejo de un método principalmente para conocer el valor que se pierde en un bien, ¿sí? A lo largo de su vida útil. Hay que recordar que así como los carros, ¿no? Van bajando de precio por los años que van adquiriendo, todo producto se maneja de esta manera, ¿sí? Entonces, debido principalmente al desgaste físico que se le da, al uso que se le da al producto, al avance en la tecnología, cambios que van generándose normalmente, especialmente en tecnología, tomando en cuenta las necesidades del mercado, desde que un activo está listo para su uso hasta cuando se da la cobranza, ¿no es cierto? Entonces, si yo adquirí, por ejemplo, un carro este año, después de 2 años, el carro valdrá menos, no va a valer lo mismo, ¿no? Por el uso que yo le he dado, por el desgaste, porque incluso puede tener algún golpe, algún choque. Entonces, todos esos factores van a influir para que mi bien baje su costo, ¿sí? Y a lo largo generan una pérdida. ¿Sí? Por eso es muy importante ir actualizándose constantemente, ¿no? A medida que pasan los años y de acuerdo a las necesidades que se van generando, ¿sí? Vamos a ver, continuamos. Un ejemplo de este, ¿sí? Vamos a ver que un emprendimiento adquiere una maquinaria que tiene una vida útil de 8 años también, es otro ejemplo como el que les ponía. La maquinaria está valorada en $24,000 y se adquiere a inicios del 2015, ¿no? ¿Cuál será el gasto de la depreciación anual? Entonces, vamos a proceder a ver cómo realizamos este pequeño cálculo. Las personas que acabaron de ingresar, por favor, cerremos el micrófono. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la depreciación de cada año, ¿no? ¿Cómo la vamos a calcular? Tenemos el valor total del costo, ¿sí? Y esto sobre los años de vida útil que se le da, ¿sí? Esto va a depender obviamente del producto del cual nosotros estemos hablando, ¿no? Entonces, la empresa debe registrar un gasto anual de $3,000 y el registro contable mensual durante los 8 años que se realizan, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a proceder. Divido los 24,000 para 8, obteniendo $3,000, ¿no? Entonces, hago la partecita del registro contable mensual, tomando en cuenta los 8 años que se realiza, es decir, en donde voy a dividir de igual manera, ¿sí? El valor que ya calculé anteriormente y lo voy a dividir para 12. Recuerde que el año tiene 12 meses, por lo tanto, aquí lo divido para 2. 3,000 dividido para 12 me permite obtener un valor de 250. Entonces voy a registrar en mi tablita, ¿sí? De registro, cuánto debe y el haber, ¿sí? Voy a tomar en cuenta los gastos de depreciación de la máquina y la depreciación acumulada, ¿sí? En debe voy a colocar, recuerde que estamos hablando del mismo valor, ¿no? De los 250 en los dos casos. Sin embargo, aquí le voy a registrar como gasto de depreciación de la máquina, que van a ser los 250, y acá como la depreciación acumulada de la máquina. Esto tomando en cuenta los factores, ¿no? Los 12
meses que en este caso estamos mencionando. ¿Hay alguna inquietud de pronto hasta ahí? ¿Dudas? Caso contrario, avanzamos, chicos. No, Lisa. Ok. Con esto es muy importante que de la misma manera yo puedo realizar una tabla para cada año, ¿no es cierto? Y ir viendo a medida del transcurso del tiempo cuánto va perdiendo la vida útil de mi producto, ¿no? Ir viendo si me conviene cambiarla, si me conviene renovar, si me conviene de pronto mantenerla, ¿sí? Entonces, eso me va a ayudar a ir identificando de esta manera. Este cálculo de depreciación se realiza por cada uno de los activos fijos que nosotros tenemos en el emprendimiento o en la institución, por lo que cada uno de ellos va a tener un saldo neto al finalizar el año, ¿no? Es decir, voy a saber cuánto tengo yo en mi empresa, tomando en cuenta que mi maquinaria o mi instrumento bajó de costo, ¿no? Por su vida útil. Un registro contable se puede hacer en dos grupos, ¿no? Tomar en cuenta lo que son computadoras, tener en cuenta lo que son vehículos, lo que es maquinaria, porque todos estos son instrumentos que tienden a bajar de precio por su vida útil, ¿sí? Vamos a ver lo que son los pasivos y el patrimonio, ¿sí? Dentro de estos pasivos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que al igual que los activos, estas cuentas de pasivos y pasivos también tienden a rotar los valores, ¿no? Y vamos a tomar en cuenta también el debe y el haber, dependiendo de la naturaleza, ¿sí? Entonces, vamos a describir un poquito cómo se generan estas cuentas contables, ¿no? Tanto en pasivos como en el patrimonio, ¿no? Dentro de las cuentas que nosotros podemos encontrar en pasivos, vamos a tener, vamos acá, no, aquí estoy bien. Las cuentas por pagar, ¿sí? Que son obligaciones del emprendimiento a los proveedores, ¿sí? Por las compras principalmente a crédito. Tenemos los préstamos bancarios, que son obligaciones del emprendimiento con las instituciones financieras, bancos o cooperativas, dependiendo de dónde nosotros hayamos obtenido el crédito, ¿no? Los impuestos por pagar, que son obligaciones que tiene el emprendimiento con el SRI, ¿sí? Dentro de estos impuestos, nosotros también vamos a tener el valor que se debita, que se va a hacer el pago de la deuda al SRI, y el valor que se acredita, ¿no? El registro de venta, que va a ser el IVA en este caso. El cálculo del impuesto de la renta, entre otros, ¿no? Se puede presentar. Tenemos también lo que son las obligaciones sociales por pagar, que son las obligaciones del emprendimiento que nosotros debemos cumplir de acuerdo a la normativa laboral. Recuerde que siempre hay que ir también apoyados con las obligaciones, ¿no? Normativa para no incurrir en ninguna multa, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos referencia al patrimonio, vamos a hablar de lo que es el capital, que es el registro de los aportes iniciales de los socios del emprendimiento, ¿sí? Y también la reserva, ¿no? Que es el registro que nosotros debemos llevar de los valores de la empresa que se destinan principalmente para situaciones específicas como la reserva legal o reserva también estatuaria, ¿no? Entre muchos otros, generalmente para como un método preventivo dentro de la institución, ¿no? Ok. Y aquí vamos a ver un poquito de lo que son cuentas de ingresos, gastos, ¿sí? Que se pueden presentar. Ingresos, costos y gastos, ¿no? Podemos tener varios tipos de cuentas de acuerdo a esta partecita, ¿no? Que generalmente vamos a detallarlos un poquito. Tenemos lo que son los ingresos, que nos referimos principalmente a ventas que son registradas y están relacionadas con la facturación que nosotros realizamos a los clientes, ¿no? Que se debita
No existen débitos en este caso de cuenta, pero sí se acreditan, principalmente la mercadería, ¿no? O la mercancía de los socios, el crédito que se hacen, los registros del precio de venta, ¿sí? Tenemos dentro de los costos de venta, como se mencionan asimismo, costos de productos que se vendieron, ¿no? Valores de estos costos que se registran y que siempre se deben ir registrando para tener un orden contable y un registro, ¿no? No existe crédito en estas cuentas. Recuerde que estamos hablando del valor del costo de la mercadería, ¿sí? Los gastos, que son egresos necesarios para hacer funcionar el negocio, todos los gastos que incurren dentro de esta, ¿no? ¿Qué es lo que se va a debitar aquí? Los pagos o los reembolsos que se generan, ¿no? Tenemos como ejemplo la luz, el agua, el teléfono, los salarios, la publicidad, ¿sí? Y no tenemos un registro de qué acreditación, porque recuerde que en este caso lo que estamos haciendo es cancelando valores, ¿sí? Y con esto cabe recalcar que aquí, bueno, tenemos un ejemplo, ¿no? Se vende un producto de contado, ¿sí? ¿Cómo hago el registro? Se vende un producto de contado en $4,000, ¿no? He obtenido el valor del banco que lo pongo como debe, pero lo utilicé dentro de mi empresa, ¿no es cierto? Entonces, tengo que recuperarlo en las ventas que voy a hacer, por lo tanto, lo coloco en haber. Es un valor que yo tengo y que espero obtener como reembolso, ¿sí? Por el producto que obviamente yo voy a ofrecer. Ahora, generalmente nosotros debemos realizar un balance, ¿no es cierto? Que es un estado financiero que nos va a mostrar una síntesis bien detallada y bien clara de la situación financiera de la empresa, de forma que nosotros sepamos cómo están las cuentas estables de nuestra institución o emprendimiento. Las características que nos puede presentar estos estados financieros son las siguientes, ¿no? Tenemos la comprensibilidad, que es la información que se puede suministrar en cualquier momento, ¿sí? A cualquier persona que necesite hacer uso y obviamente tenga la autorización necesaria de nuestra información, ¿sí? En el caso de un inventario, de una revisión por parte de alguna institución, entonces tenemos que tener la información siempre disponible y suministrada, ¿no? La relevancia, ¿sí? La información suministrada en los estados financieros debe ejercer influencia sobre las decisiones económicas de los que la van a utilizar. Es decir, que deben ser verídicas, que yo puedo apoyarme en esos estados financieros para poder tomar decisiones. Si se hace alguna compra, si no se hace, porque el estado financiero de la empresa está bueno o malo, ¿sí? Confiabilidad. La información suministrada en los estados financieros debe ser libre de errores. Nada que me equivoqué. Debe estar clara y precisa y de acuerdo a los comprobantes que yo tengo, ¿sí? La comparatibilidad, ¿sí? Esta información va a suministrar, lo que suministra, ¿no? Los estados financieros nos permite principalmente a los conocer los usuarios que nos deben, nos permiten saber de qué somos capaces de comprar y qué somos capaces de obtener a largo tiempo, ¿no? Es decir, me va a facilitar el hecho de que yo sepa cómo manejar mi empresa o institución. Si tengo deudas pendientes por cobrar o si no tengo deudas pendientes por cobrar, si yo puedo hacer alguna inversión, ¿sí? Entonces, esa partecita también es muy importante para el desarrollo institucional como empresa. El balance general siempre está conformado por cuentas de activos, por cuentas de pasivos, por lo que es el patrimonio, ¿sí? Y nos permite observar, el cumplimiento contable que nosotros manejamos, ¿sí? Y esto quiere decir que también nos va a permitir detectar la presencia de algún error, de alguna manipulación que se pueda hacer en el estado contable
y darnos cuenta si por A o B circunstancia nuestra institución se encuentra en riesgo, ¿no? Porque puede ocurrir estos casos. Los errores, cuando nosotros tenemos las cuentas claras, se vuelven muy evidentes, ¿sí? Y a una persona que se ponga a revisar los va a poder detectar de manera fácil. Obviamente, si estamos al tanto del manejo de nuestra institución, ¿no? Y sabiendo siempre que tenemos un libro contable, la información contable de forma clara, ¿no? Y con esto nosotros podemos llegar de esta manera a elaborar un balance, ¿no? Que nos permite determinar el saldo de la cuenta contable del cual está compuesta nuestra institución. Y, por ejemplo, tengo aquí, ¿no? La caja tiene varios movimientos, tanto lo que se debe como el haber, ¿no? Y nos queda principalmente algo similar a esto, ¿sí? Entonces, vemos los valores que se suman, los valores del haber, que nos permiten tener una idea de cómo están los estados financieros de nuestra institución. Como un resumen general y como para tomar en cuenta lo que debe contener el balance general o los elementos que debe contener, tenemos los activos corrientes, los activos no corrientes que ya hemos hablado anteriormente, pero que aquí cabe la pena recalcar que esto es lo que debe tener nuestro balance general, ¿no? Identificación de activos corrientes, de activos no corrientes. Dentro de esto recordemos que tenemos lo que es la propiedad, la planta, el equipo. Otros activos como los valores que se logran recuperar a largo plazo, ¿sí? Los activos biológicos, en los cuales estamos hablando principalmente de aquellas instituciones agrícolas, ¿no? Que tienen terrenos, ganadería, algunos animalitos por ahí. Entonces, de toda esa parte estamos hablando. Dentro de los pasivos corrientes, valores que generalmente se van a cancelar, ¿no? A periodos de un año, periodos más cercanos, semanas, meses, ¿sí? Entonces, el activo a largo plazo, valores que se van a cancelar después de un año, el total de pasivos, que va a ser la sumatoria de los pasivos corrientes a largo plazo, y el total del patrimonio, ¿no? Esto también nos va a permitir conocer qué es lo que mi empresa tiene, de qué dispone, ¿sí? Un ejemplo de la presentación de un balance financiero que nosotros podemos manejar es el siguiente, ¿no? Tenemos activos, el activo corriente, ¿sí? Descrito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? El dinero en efectivo, las cuentas por cobrar, que generalmente en algunos emprendimientos suelen ser mayor, ¿no? Porque algunos dan a crédito, se entrega el producto para que se cancele después de una semana y cosas de este tipo. Los activos corrientes, maquinaria y equipos de cómputo, que generalmente están en la parte administrativa, y el valor total del activo fijo, ¿sí? De igual manera, la presentación de lo que son los pasivos, cuentas por pagar, impuestos por pagar, los pasivos corrientes, dentro de los cuales están los préstamos bancarios que la institución ha obtenido, los pasivos a largo plazo que generan el total, ¿no? El total de pasivo, donde entra lo que es capital, los resultados del ejercicio, para obtener el total del patrimonio que nosotros tenemos en nuestra institución. Y así generar los dos valores que nos ayudan a identificar el estado de nuestra empresa. Es decir, si tenemos lo que en realidad queremos comercializar, ¿no? Total de activos, total de pasivos y patrimonio, ¿sí? Es decir, una base que nos permita recuperar lo que hemos invertido. Es así como podemos identificar. ¿Tenemos alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Dudas, chicos, chicas? Ok. Y si no hay dudas, denme un segundito que se me cambie la diapositiva. Sí, si no hay dudas, vamos a trabajar en esta actividad. Puede tomar una captura, puede ver el video, ¿sí? La actividad usted la va a presentar desde el día de hoy hasta el día viernes 8, 12 a.m., ¿no?
a través de el mensaje, el celular que el coordinador académico les facilitó, ¿sí? Que también lo enviamos cada semana a través de WhatsApp para que ustedes estén pendientes. Si de pronto no se puede visualizar bien la imagen, voy a agrandarle un poquito para que usted pueda ver la indicación, ¿no es cierto? Acredita o debita las cuentas activo de las siguientes transacciones según el caso, ¿sí? Tenemos aquí unos ejemplos y tenemos que completar lo que nos hace falta. Sin más que decir, chicos, si no hay ninguna duda, vuelve a su lugar y eso sería todo por el día de hoy. Dejo de compartir pantalla, ¿sí? Ayúdenme por favor con sus cámaras para la captura. Listen, buenos días. Vean, no entiendo bien clarito porque les veo medio borroso el deber de ciencias social, de ciencias naturales, dice. Ya, a ver, veamos el deber de ciencias. De una vez, como tenemos un poquito de tiempo, les comparto la diapositiva si hace falta, ¿no? Deme un segundo. Sí, dicen eso nomás es. Ya. Deme un segundo. Solvento la inquietud de su compañera de una vez para que nadie se lleve dudas. Yo lo entiendo medio borroso. No lo entiendo. Ya. A ver, deme un segundito. Ya le abro la diapositiva. Sí, Voy a compartirle ya para verificar cuál es la partecita que no se entiende. A ver, me indican por favor cuando podamos visualizar. ¿Sí? ¿Podemos visualizar pantalla? Sí, listen. Sí, Sí, listen. Correcto, ¿no? Con esa observación voy a verificar la diapositiva que corresponde a los 3 cursos, ¿no? Ya. Actividad que corresponde a octavo de ciencias naturales. ¿Se puede apreciar bien ahí? No, listen, está un poco, o sea, las letras que están en el cuadrito. No, listen, se siente medio borroso. Ya, voy a agrandar un poquito para que usted pueda tomar la captura o visualizar en el caso de que haga falta, ¿no? Deme un segundo. ahí, listen, ahí sí ya se ve. Correcto, ¿no? Ahí puede tomar una capturita. De igual manera está grabado en este video para que usted pueda verificar. Sí, solamente de octavo tenemos esa inquietud. Veamos la actividad de igual manera de noveno para que usted pueda verificar. Ya, me parece que en noveno no hay ningún inconveniente, ¿no? Se puede visualizar claramente. Y de Sí, igual listen, solo lo que manera- está ahí es no, realice con una consulta. Sí, y de igual manera la actividad de décimo, ¿no? Que corresponde a esta, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Correcto, solventada la inquietud, dejo de compartir pantalla. Ahora sí, me ayudan por favor con sus cámaras. Ok, muy bien chicos, muchas gracias. Un buen fin de semana, que les vaya muy bien. Gracias, listen, igualmente. Hasta luego chicos. Audio Jungle. Listo, muy bien, muchas gracias. Vamos posteriormente. Y les voy a compartir la pantalla, ¿no? Acerca de la clase que tenemos para el día de hoy, ¿no? Vamos a finalizar con la asignatura de Educación Cultural y Artística. Empezamos con lo que es la teoría musical, ¿no? La teoría musical. La flauta dulce se sostiene en una posición vertical con la mano izquierda más cercana a la embocadura. Una técnica correcta implica atender a la emisión del sonido, su articulación y la digitación, que permite generar notas, ¿no?
Vamos a ver un poco hoy día de lo que es la flauta y posteriormente la actividad va a tener que ver con el tema que estamos estudiando. Así que por favor a todos les pido, ya estamos en la última hora, prestemos atención para que nos vaya todo bien, ¿no? Empezamos con un pequeño video acerca de la flauta que estamos hablando, ¿no? Artes, música, primer grado. Bloque 1. Orígenes de la música. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz, manifestando sus emociones y sentimientos, y posteriormente para acompañar su canto. Primero empezó ritmando, usando su voz y su cuerpo. Luego usó huesos de animales, piedras, cañas, conchas, troncos y semillas para producir sonidos. Construyó instrumentos que al golpearlos o sacudirlos producían sonidos como hueso contra piedra, y luego utilizó cañas o hueso con agujeros similares a la flauta. Los hombres de la prehistoria vivían temerosos de los huracanes y los terremotos, pues creían que esos fenómenos eran una manifestación de los dioses. Así surgió la música como un medio de comunicación entre los seres humanos con la naturaleza y los dioses. El canto de los pájaros, el rugido de los animales, el sonido del trueno, del viento y del agua permitió al hombre identificar distintos tipos de sonidos, primero para sobrevivir y luego los usó para comunicarse. Al principio hizo sonidos guturales, que luego evolucionaron a palabras, por lo que se cree que el ritmo y el canto se inventaron antes del lenguaje formal que conocemos. La música es otro lenguaje que sirve para comunicarse de distintas formas. Los seres humanos en la prehistoria utilizaron sonidos en su vida cotidiana, adoptaron gestos, sonidos y otros tipos de señales aprendidas para tener una comunicación de forma práctica y efectiva. Las sonajas eran frutos secos con sus semillas al interior y el tambor era un tronco hueco. Estos fueron los dos primeros instrumentos creados por el ser humano y usados en las cuevas para producir distintos fenómenos acústicos. La música más antigua se tiene registrada en Mesopotamia, con los sumerios, asirios y babilonios, y también con los egipcios. Los egipcios usaban la música en actividades cotidianas y principalmente en ceremonias religiosas. Los instrumentos más usados eran el sistro, una arpa pequeña, la flauta recta y chirimía doble de caña. En Mesopotamia se creó por primera vez una escritura musical, aunque no hay certeza de cómo la interpretaban. En templos, centros de esparcimiento y de estudio había pequeños conjuntos que tocaban arpa, lira, tambor, platillos y chirimías. En los rituales relacionados con la guerra se usaban trompetas y flautas dobles. Los hebreos atribuían a la música un poder mágico y consideraban que con ella se podría llamar la atención de Dios. En los países en Medio Oriente y el norte de África también permeó una gran influencia musical durante siglos. La música y la danza árabe están muy ligadas a la religión, destacando la armonía que hay entre el ritmo y la melodía. Además, su sonido es fuerte, pues utiliza instrumentos de cuerda, como el laúd o la voz humana. En China, su música es muy antigua y se le atribuye una poderosa influencia sobre las cosas, seres vivos y el cosmos. Los chinos crearon una escala de 12 sonidos inspirados en la naturaleza. Los instrumentos de viento representan un círculo divino y los instrumentos de cuerda, un círculo humano. Entre los instrumentos destacaban la flauta, el sheng, el gong y el yunlo. Gran parte de la teoría musical japonesa está ligada al koto, su instrumento tradicional, que según la leyenda fue entregado por un espíritu a una dama noble. Los hindúes consideraron más importante la música vocal que con instrumentos, la cual sigue vigente en sus ceremonias religiosas. A sus melodías se les confieren poderes sobrenaturales, capaces de provocar fuego, obscurecer el sol y atraer serpientes. En su música, utilizan ostinatos rítmicos, haciendo frases rítmicas muy largas y complejas. Se sabe que antes de la llegada de los españoles, en todo Mesoamérica, la música era indispensable en sus actividades cotidianas y ceremonias religiosas.
No se tiene registro de la música escrita. Sin embargo, se sabe que principalmente usaban instrumentos de percusión, como el huehuetl y el teponaztle, con los que se invocaba a los dioses de la guerra. Se conservan algunos cantos y danzas rituales prehispánicas y aún se puede ver el uso de tambores y flautas de chirimía o carrizo en fiestas patronales de distintas regiones. ¿Cómo te imaginas la música prehispánica en México? Listo, ¿no? Vamos a tener una idea general de cómo fue la teoría de la música, ¿no? Y inclusive se dice que la música es el lenguaje universal también, ¿no? Que en el cual podemos transmitir algún mensaje que queremos hacia otras personas sin tener que tener el mismo lenguaje, ¿no? Además de esto, también decimos que la música permite enriquecer la cultura y da ese distintivo de cada individuo, ¿no? Algunas personas también dicen que la música tiene que ver también un poco con la habilidad que tiene cada persona, ¿no? No todos tenemos la habilidad de poder interpretar la música de la forma que quisiéramos, pero sin embargo, a las personas que lo hacen buscan que su música, su creación, su arte quede impregnado a lo largo de la historia, ¿no? Y por eso tenemos varios músicos, valga la redundancia, que han dejado huella y han marcado la historia, no solo por interpretaciones, sino culturas como ya las fuimos viendo dentro de algunos continentes y partiendo desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, tan simple con simples cosas como las piedras, los huesos, la interacción entre el uno y el otro crean sonidos y estos a la vez con alguna tipo de articulación de la boca, pues ya se fueron formando los sonidos, ¿no? Seguimos con la emisión del sonido. La emisión es de carácter natural, evitando la idea de soplar. La embocadura del instrumento es un bloque dentro del cual un canal de viento dirige el aire directamente contra un borde afilado a la lengüeta que transmite su vibración de aire hacia la columna de aire dentro de la flauta. Por este motivo es relativamente sencillo producir sonidos, aunque la posición de la boca produce variaciones notables en la calidad y timbre del instrumento, ¿no? No necesariamente cuando estamos hablando de la flauta, no porque empleemos bien los pasos para poder entonar bien lo que es la flauta, y quiere decir que nos va a salir de manera correcta. Mucho tiene que ver en la habilidad de cada uno de nosotros para poder manejar dicho instrumento, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver entonces lo que es la flauta, ¿no? La flauta es el tema general que estamos hablando dentro del tema de hoy, ¿no? Listo, en este video les voy a hablar de cómo sacar los tonos en la flauta. En nuestra flauta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 agujeros en la parte frontal, ¿verdad? Y 1 en la parte del respaldo. Entonces vamos a comenzar con la nota Si, en donde vamos a tapar cada uno de estos agujeros. Debe ir muy bien tapado, ¿no? Así hay algunos que dejan acá la parte trasera destapada un poquito, o acá en la parte de adelante, entonces no, muy bien tapados. Y ahí vamos a comenzar con nuestra nota Si. Le agregamos nuestro siguiente dedo, acá nos daría la nota La. Le agregamos el siguiente, sería la nota Sol. Agregamos el siguiente, sería la nota Fa.
Veamos, el siguiente sería la nota Mi. Veamos, el siguiente sería la nota Re. Y agregamos el último, tendríamos el Do. Bueno, y nuestro Do 8, que es en el segundo huequito y el huequito de atrás. Es importante que los huecos de la flauta estén muy bien tapados. Con eso podemos lograr un muy buen sonido. Listo, ¿no? Pasamos un poco de lo que estábamos viendo a manera de teoría, lo que estábamos viendo en cuanto a la forma correcta, en cuanto a la forma de utilizar la flauta y también en cuanto a la fluidez que tenemos darle al aire, en cuanto a la posición de los dedos, que tenemos que tener mucho cuidado en la flauta, ¿no? Como vuelvo y repito, no necesariamente por seguir bien los pasos vamos a tener el mismo resultado. Mucho tiene que ver la habilidad de cada uno de nosotros y la práctica que le pongamos para poder dominar no solo este instrumento como tal, ¿no? Sino todos los instrumentos, ya sea de percusión, de ritmo, de aire también, ¿no? Muy bien. Vamos con la articulación del sonido. Seguimos con la flauta. ¿Por qué es tan importante tener una buena articulación al querer nosotros emplear un instrumento de viento, ¿no? Como observamos en el video, el fondo que estábamos escuchando es el tempo, ¿no? El tempo para que no se nos vaya la nota en descorde y suene medio feo, suene descolocado, ¿no? Para eso se utilizaba el tempo, ¿no? Para que conforme nos va marcando el tiempo, nosotros vamos empleando la nota, ¿no? Y suene armónico. Entonces, para la articulación del sonido, vamos a ver que es fundamental la separación entre dos notas, permitiendo la expresión de la interpretación. La técnica de articulación es común a prácticamente todos los instrumentos de viento y consiste en el llamado toque de lengua, cuyas variantes producen distintos modos. El toque de lengua se logra articulando fonemas simples sin poner en vibración las cuerdas vocales del intérprete, logrando, por ejemplo, el estilo normal tu, tu, tu. Vamos a ver cómo es esta forma de la articulación del sonido, ¿no? Sí, les he traído un video para que podamos, pues, verlo de manera más práctica, ¿no? Muy bien. Práctica para nuestra flauta dulce. Ahora estamos haciendo sonidos. Ya no solamente vamos a colocar dedo primero, segundo y tercero. La numeración corresponde solamente a los dedos frontales. El orificio del dedo pulgar se le denomina el número 0. Por lo pronto es una regla que tengamos el dedo índice y dedo pulgar puestos. Los únicos que vamos a estar moviendo son el dedo medio y el dedo anular, que corresponden al número 2 y al número 3. Muy bien, la forma de producir el sonido, como si hablásemos la palabra tú, la acción de los labios, los dientes y la lengua en silencio, eso produce el sonido. No puedo soplar, no es sino la acción ya mencionada. Y entonces el ejercicio de la misma manera, dedo pulgar e índice, luego dedo medio y dedo anular. Nuevamente. Ahora, retirando los dedos. ¿Listo? Eso era en cuanto a la práctica que tenemos que hacer para que podamos entender todos los temas que estamos observando, ¿no?
Vamos a ver. Esos son los temas que teníamos. Vimos un poco la teoría de la música, empleamos la articulación, también vimos de los instrumentos, por el momento vimos lo que era el instrumento de viento, que es conocido como la flauta. Repasamos todas las notas en la flauta, cómo se tienen que poner, y básicamente era el tema que teníamos que tratar la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? No, listen. ¿No? Recuerden que los temas van a ir variando, ¿no? Los temas, la otra clase, si es que se acuerdan, la otra clase era un poco más en cuanto a culturas, pero en cuanto a culturas de cada provincia, regiones, también nos pusimos a ver la diferencia que tiene que ver entre cultura y arte, ¿no? Un poco se creía que solo tiene que ver con la danza, sino también se veía las tradiciones de cada una de las parroquias y el porqué de las culturas, ¿no? No necesariamente se tiene que ver todo con fechas, ¿no? Pero la temática del día de hoy, pues no era esa, ¿no? Teníamos que revisar un poco la teoría de la música, ya la observamos, la vimos de un video un poco educativo acerca del por qué o cómo se originó la música como tal. También vimos también cómo a partir de eso se fueron creando en las diversas culturas del continente, cada uno con su propia particularidad. Teníamos algunos que compartían instrumentos de viento, otros que eran netamente a manera de cuerda, ¿no? Muy bien. Como siempre, yo les recuerdo que tenemos el horario de atención, por favor, para cuanto son los trabajos. Si tienen alguna pregunta en cuanto a la tarea que se les envía, o si tienen inconvenientes en cuanto a la clase que se les sube a la plataforma, si tienen alguna pregunta, todo eso cualquier inquietud es de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, ¿no? De 4 a 6 de la tarde, si es que es de manera urgente, me pueden llamar y yo les estoy atendiendo. Y ese es mi número, ¿no? Recordarles siempre el número, que me escriban al WhatsApp, me llamen. Y tenemos también la entrega de trabajos siempre al Departamento de Bienestar Estudiantil. No se me olviden siempre que los trabajos tienen que enviar allá hasta el día viernes del mediodía, ¿no? Todo lo que es trabajos y evaluaciones, todo tienen que enviar allá, ¿no? ¿Cuál va a ser la actividad que van a tener para la semana? La actividad que vamos a tener esta semana, como yo les dije que estábamos viendo acerca de la flauta, vamos a investigar sobre los diferentes tipos de flauta, que existen. Vamos a investigar, quiero que hagan una pequeña consulta acerca de los diferentes tipos de flauta que se pueden obtener hoy en día, ¿no? Vamos a ver si es que tienen alguna característica, no tienen ninguna característica, si todas son iguales, si la marca en algo diferencia, si es que existen flautas para principiantes, flautas profesionales, si existen flautas de diferente tipo, ya sea metálicas, plásticas, de bambú, todas esas cosas, por favor, en una sola consulta, ¿no? Una sola consulta acerca de los tipos de flauta. ¿Alguna pregunta, por favor? Dicen, yo tengo una pregunta. Sí, sobre las flautas, ¿solo se le pondría la imagen o se le pone ahí de cómo, o sea, de qué material es y todo eso? Claro, los tipos de flauta sería bueno que pongan una imagen y le vayan describiendo, para que sea un poco más, se pueda entender la tarea, ¿no? Pueden, antes que solo sea un párrafo, le ponen ahí el tipo de flauta que ustedes consultaron o las que consultaron y le ponen una breve descripción o el material de que está hecho, ¿no? Ah, ya, listo. Eso nomás era. ¿Ya? Dicen una pregunta. Sí, dígame. Las flautas que consultamos, si hay más de una hoja. ¿Una hoja va a ser? ¿O... No les mando a que me hagan una bibliografía de todas las flautas que existen, ¿no? Unas 2, 3, bien descriptivas, con sus características, ¿no? Siempre con sus características, eso más que todo, ¿no?
No van a encontrar gran variedad, porque en realidad solo lo que va a variar es el material y los tipos de niveles, ya sea las de principiante que encontramos en cualquier librería, que se encuentran las flautas, y las profesionales va a ir variando la marca nomás, nada más. Pero de ahí, si es que nos ponemos a consultar en cuanto a épocas, ahí vamos a ir variando. Por eso les pongo el tema general, que me averigüen los diferentes tipos de flautas. Si yo les pusiera que solo me busquen de acuerdo a sus materiales, pues me traen todos lo mismo. Entonces yo por eso les mando que busquen diferentes tipos de flauta. Algunos al momento de consultar encontrarán de acuerdo a flautas profesionales, otros a lo mejor busquen por de acuerdo a material, otros a lo mejor cuando pongan diferentes tipos de flauta les salga por el año. Todas esas características dependerá de cada uno de ustedes de la forma en que consulten. Ya, Licen, gracias. ¿Ya? Licenciado. Sí, dígame, Mayra. El deber de mate, no lo entendí. De matemáticas, eso ya en tutorías, ya estamos O en mándenme. educación. Ya les subo el video para que revisen. Ya les subo el video para que revisen. Ya les subo el video. Apenas acabemos esta clase, yo ya cargo los videos y les subo para que revisen. Si es que una vez que subo el video no entendieron, ya saben, de lunes a viernes traten de marcar y yo les ayudo, ¿no? Yo les ayudo para... Manda al grupo, Alicia. Manda al grupo, si usted manda el video dura como 2 horas. Pero es que el video tengo que enviarles, tengo que subir de toda la clase. Y el video no dura 2 horas, solo dura creo que 40 o 30 minutos. Pero es que mandan de toditos. A mí me pasó una de esas cosas que yo estuve buscando una materia en el video y me encontré con un video de 2 horas. Ya sé por dónde va la pregunta. Es que verán, de la institución se manda dos videos. El primero que nosotros enviamos al grupo al finalizar la jornada. Ahí enviamos, cada uno envía el enlace de la asignatura. Ese es el primer video que enviamos finalizado la jornada. Es decir, acaba la clase de hoy y todos los docentes estamos cargando los videos para subirles en este rato. Y posteriormente la institución hace el compilado de toda la jornada que fue, en este caso de octavo, toda la jornada de octavo, todo de noveno, todo décimo, todo eso de ahí se hace el compendio de todo el del día y se sube el video en conjunto. Entonces hay 2 videos que se suben, el conjunto de todas las asignaturas y el individual que subimos nosotros cada uno. Entonces si usted vio el compilado, ese sí, pues necesariamente va a durar toda la jornada. Me di por vencido ahí, la verdad, yo me di por vencido porque chuta, nunca encontré. Claro, es que es toda la jornada, pues es toda la jornada, es para que no tenga que estar buscando uno por uno, se ve toda la jornada ya. En cambio, el que si necesita el individual, ese ya subimos nosotros al finalizar la hora. No, acaba la hora y todos estamos cargando los. Ya, listo, pues, entonces. Muchas gracias. Listo. Licenciado. Dígame. Disculpe, ¿vale recortar y pegar? Sí, pues de eso estamos hablando, que puede poner el gráfico y al lado la descripción, ¿no? No va a poner solo los gráficos, y yo no sé dónde está la consulta. No. Vamos a poner la descripción, ¿no? Ya. Listo, ¿no? Sin más, ninguna inquietud más, ninguna duda por solventar. Negado. ¿Puedo salir? Sí, podemos salir todos, no solo usted, todo el mundo puede salir, ¿no? Que les vaya muy bien el fin de semana, cuídense mucho, como siempre, ya saben, no se me descuiden, sigan motivados y nos vemos la siguiente clase, que les vaya muy bien, ¿no? Ok, Licen, gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Licen, cuídese. Gracias, Licen.